Carta a un amigo. Las cosas que debe saber Luis Alberto Arriaga. Emergencia política. Esta es una carta del abogado y maestro penalista, José Guadalupe Cuautle Pérez en colaboración para Radio Voz de San Andrés Cholula. Revisa online. Ojos que no ven, corazón que no siente. La ciudadanía quedó desencantada luego de que se decidiera de manera arbitraria la candidatura de Luis Alberto Arriaga, y sobre todo la planilla al vapor o de relleno para justificarse en los principios estatutarios del partido del PRI y del IE en aras de hacer un buen trabajo político donde la ciudadanía realmente vote el próximo 4 de julio por un candidato con una verdadera decisión para lograr el triunfo de la contienda. Desde hoy se deja ver que puede ser lo contrario, es decir, que existe un vacío de ideas y de propuestas de todas las expresiones políticas y sociales, quedando excluido a las mayorías sobre las pobres figuras de los candidatos a regidores y el propio síndico municipal, y que de llegar a obtener el triunfo, existe una realidad de carencias tanto profesionales como de trabajo político y social en beneficio de las mayorías ciudadanas, por justificar prevenidas y tradiciones de imponer a candidatos que, siendo oriundos de San Andrés, no responderán a las necesidades reales de respuesta a la población de San Andrés Cholula. Un análisis profundo sobre cada uno de los integrantes de la planilla responde características amorfas a priori de las del propio candidato Luis Alberto Arriaga Vila, que teniendo una extraordinaria mentalidad y profesionalismo en la vida política y pública, se desvanece en una carrera política por intereses ajenos a su propia realidad, siendo opacada por los estorbos y andrajos que han ofrecido grandes masas y altos volúmenes de capital político y económico, que no garantiza un triunfo en esta vana realidad. La pregunta de todos los ciudadanos es: ¿qué esperamos de un vacío de poder y liderazgo nato dentro de las filas del PRI si existe anencefalia política y moral en una planilla amorfa? Si hay algo en la sobradez política de Fortino de Aquino, de Yo cedí espacio que me ofrecieron por bien de los demás, otros así lo deben hacer, dejan ver en entre líneas una realidad extraña pero necesaria. Comenzando con: ante la integración de la planilla privista, débilmente se induce a una realidad futura lamentable desde Jesús Barriales Sevilla, quien siendo originario de un pueblito de Huetlán, y con actividades dentro del PAN junto con Marco Yopol, Víctor Hugo Toxtli, quien después de desfilar de color azul es recibido con los brazos abiertos desde la presidencia de la Fundación Colosio, quien no representa ni mayoría ni trabajo político más que una justificación de rifas en escuelas públicas, y ahora sea como coordinador de campaña de Arriaga Vila. Cristal Coyote Chantes, una presidenta de partido que nació bajo intereses de miembros del grupo Shiva y de Alejandro Fernández, a quien se había levantado la mano en diciembre pasado como diputado federal. Misma que, lejos de unir al priismo, sirvió de base para debilitar tanto grupos políticos como la CNC de Javier Hernández, la NOB de Arsenio Cuatro Chantes y, algo muy interesante, las series de manifestaciones contra Arriaga Vila desde los jarrones en ese domingo en conferencia de prensa, buscando hacer declaraciones contra el hoy candidato del PRI a la presidencia municipal, haciéndose copartícipe de dar palos comandada por quien fue puesta en el partido. Fernando Cuautle Coyote, otro personaje al que dicen apoyar las mayorías en Tlaxcalancingo. Sin embargo, desde las instalaciones de semáforos en su comunidad, nunca se le vio acompañado de las mayorías que se presume, abogado y hermano del ex candidato a la presidencia de la Junta Auxiliar Narciso Cuautle, quien no obtuvo un resultado prometedor. María Patricia Tolama Zacatelco, empleada del ayuntamiento en la administración de Jaime Morales, de extracción panista, operadora de Pierre Antoine Giri Díaz, ex expresión política. Pascual Aldegundo Clauet López, quien contendió contra Cristal Coyote, buscó la presidencia del partido del PRI, solo obtuvo 2 votos, el de Braulio Coyopol, además operador político de la NOIP, y de Miguel Ángel Quechol, involucrado en manejo de despensas en Tonantzintla. Juvenal Osorio Cuatro, hijo del ex candidato del PRI a la presidencia municipal, presidente del PRI en el municipio y de la coordinadora del IEA, Hilda Cuatro. José Jorge Luis Gallegos Ixtlacatl, ex candidato a la presidencia municipal de San Andrés Cholula. Iván Israel Manche Zamora, empresario y operador político y expresión política. Y sin describir a los operadores políticos de campaña que hasta estos 80 días que faltan para las elecciones, se han concretado a hacer trabajo de oficina, a semejanza de la campaña de Francisco Labastida Ochoa, donde no salieron favorecidos los resultados, o de Carlos Alberto Julián y Nacer, haciendo solo el trabajo de propaganda y pendones.
Es necesario retomar las riendas y sobre todo, reestructurar de manera inmediata la operatividad estructural del cuerpo de campaña de Luis Alberto Arriaga Vila, donde faltan verdaderos operadores políticos, promotores de imagen de Arriaga Vila, buscadores del voto cautivo, del voto duro, del voto inerte, del cual solo se han concretado a trabajar por tradición Tlaxcalancingo y fraccionamientos por ser mayoría de población, olvidando las cicatrices de grupos tradicionales y del corazón de San Andrés que solo requieren de la buena voluntad de incluirlos, de activarlos y de ofrecerles un plan de trabajo confiable y con verdaderas ganas de triunfar este 4 de julio. Los perros a los 15 días abren los ojos y los políticos cuando. Esta es una carta del abogado y maestro penalista, José Guadalupe Cuautle Pérez en colaboración para Radio Voz de San Andrés Cholula Revisaca Online.